Estamos grabando. Buenas noches. En esta oportunidad de poco un todo, volvemos con el doctor Daniel Barnaghi y con nuestros invitados y nuestros anfitriones, Ariel Segal e Isaac Naón. La semana pasada estuvimos hablando sobre lo que se proyectaba sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Hoy ya tenemos un panorama y unos resultados con el retorno del trumpismo. Donald Trump logró una victoria contundente, superando las expectativas y los pronósticos de las encuestas. Hay algunas cosas que cambiaron en comparación a las elecciones anteriores. Hay cambios en las coaliciones electorales, hay un mayor respaldo entre votantes de bajos ingresos y sin estudios universitarios para el lado republicano. Aumentó también el apoyo entre latinos y afroamericanos. Esto sugiere una realineación de las coaliciones electorales tradicionales. También se puso en relevancia la importancia de los estados bisagra, los llamados swing states, la debilidad del Partido Demócrata con la derrota de Kamala Harris y la pérdida de apoyo demócrata en bastiones tradicionales del partido que señalan problemas más profundos en la estrategia y el mensaje demócrata. Sobre todo, una de las cosas que más vimos fue una polarización persistente. El desafío para las encuestas y proyecciones que muchas fallaron y que eso también tiene que ver con lo que podemos hablar esta noche, y las implicaciones para la política estadounidense, sobre todo el control republicano de la presidencia y probablemente el Congreso, lo que anticipa cambios significativos en las políticas internas y externas de Estados Unidos. Con nosotros está Daniel Barnaghi, profesor titular jubilado de la Universidad Simón Bolívar, coordinador, fundador y coautor principal de la carrera de economía en esa misma casa de estudio. Tiene un postdoctorado en reconfiguraciones de la política, doctor en ciencias políticas de la Universidad Simón Bolívar, maestría en administración de empresas de IESA e ingeniero electricista de la Universidad Simón Bolívar. Es miembro del comité académico del Centro de Divulgación de Conocimiento Económico, se dice Libertad, con líneas de investigación como cultura política, capital social, ética y desarrollo, en análisis del entorno sociopolítico y de las relaciones internacionales, planificación estratégica y financiera, análisis del entorno económico y de negocios. Y algo muy importante que nos dijimos la semana pasada, el doctor Daniel Barnaghi es músico y esa es una de las cosas que más llaman la atención de su carrera. Bueno, los invitamos, después que vean este programa, si quieren entender esta conversación que hemos tenido en dos partes, ver el programa anterior que pueden buscarlo en el canal, en este canal, como parte de una conversación previa. Bueno, Daniel, adelante, cuéntanos cómo, qué resultados te han llamado más la atención de lo que pasó en Estados Unidos recientemente con las elecciones. Y bueno, primero de nuevo, mi mayor agradecimiento a ustedes tres, a ti, Néstor, Ariel, Isaac, por el placer y el honor de compartir con ustedes en una nueva oportunidad. Eh, Habíamos conversado la semana pasada algunos lineamientos generales de naturaleza analítica de por qué razón, en mi opinión, las elecciones las iba a ganar Donald Trump. La idea de hoy quizás es profundizar en eso y creo que lo podríamos resumir en tres grandes elementos, el trípode de las razones de la victoria. La primera es el concepto de voto castigo, hablaremos de eso. El concepto de economía o eficiencia del voto o el análisis costo-beneficio del voto. Y finalmente, lo que también conversamos en el programa anterior, que fue la ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber, y que tiene una importancia medular para entender no solamente los elementos superficiales de los números, sino lo que bien estás apuntando, que es la realineación o el reajuste, el reacomodo
de la sociedad norteamericana con este resultado, que a diferencia de otras elecciones, bueno, primero el margen fue bastante mayor y en segundo lugar, y no menos importante, lo que también ustedes han señalado con respecto al control del Congreso de los Estados Unidos y también, muy importante, el control de la Corte Suprema. Entonces, no sé si ustedes quieren que vaya desarrollando brevemente el primer aspecto. Ustedes me indican cómo quieren que conversemos esta noche. Yo creo Bueno, que yo, debe... A ver, sí, adelante. solamente una observación. Eh, Cuando tú hablas, y lo hiciste la semana pasada en el programa anterior y lo has repetido hoy, de la ética protestante, digamos, de la ética protestante como una de las variables que explica el desarrollo económico de Estados Unidos. Lo interesante sería observar, o si nos pudieras decir, si se podría decir que esa ética ha permeado en grupos que pareciera, como decía Néstor al principio, que han poco abandonado a los demócratas, grupos que tradicionalmente votaban mayoritariamente a los demócratas, por ejemplo, como los hispanos, y cómo podemos relacionar el tema de la ética protestante con grupos que tradicionalmente vienen de otras culturas y que tienen otros referentes religiosos. Entonces, simplemente hacer esa observación, porque entiendo perfectamente lo que quiere decir por la ética protestante cuando hablamos de una cierta América o de un cierto Estados Unidos, ¿verdad? Con características culturales, no me gusta mucho el término, pero étnicas, etcétera. Pero no sé cómo esa ética es que esa ética ahora es una ética compartida por grupos tan diversos como los hispanos, los asiáticos, algunos sectores de los afroamericanos, etcétera. Pero es algo simplemente para que no se nos pase ver cómo se relaciona una cosa con la otra. Sí, bueno, yo creo que es un buen punto de arranque y lo voy a hacer a través de una de las anécdotas de estas elecciones que acaban de ocurrir, que fue este tema de la participación electoral de los Amish. No sé si se pronuncia Amish, pero en cualquier caso es un grupo que representa la máxima expresión del conservadurismo de la sociedad americana de adentro de los Estados Unidos, del Estados Unidos rural, que es un Estados Unidos con el cual nosotros no hemos interactuado mucho, no entendemos muy bien porque en particular los cuatro venezolanos que estamos aquí, en tu caso, Isaac, estás en Canadá, pero has recorrido y conoces Estados Unidos, Ariel y Néstor también. Nosotros no solemos, los venezolanos, hacer turismo en las partes rurales de los Estados Unidos, en el estado de Washington, en Iowa, Iowa. ¿Ah? en Y Milwaukee. Pensilvania. Y No, pero ahí está Pensilvania. lo más... Bueno, aquí sí, sí, el que vivió más tiempo en Pensilvania es el propio Sí, Ariel. justamente iba a decir que como yo estuve 2 años en Filadelfia, sí estoy algo más familiarizado con los Fíjate, Amish. pero Filadelfia es una de las primeras 10 ciudades de los Estados Unidos, además una ciudad fundacional de los Estados Unidos. Lo que quiero transmitir es que esa ética se ve muy claramente cuando se convence a un grupo tan importante de Amish de ir a votar, pero también recordando, o sea, esto a mí tampoco me gusta usar palabras porque, bueno, justamente yo creo que se está comenzando a derrotar el tema de lo políticamente correcto, pero eso tiene 2 días nada más, de tal forma que voy a expresarme lo más políticamente correcto posible. O sea, la liberación de los esclavos de los Estados Unidos y la victoria de la guerra de secesión vinieron de manos del Partido Republicano. El correcto. Partido Republicano siempre fue mucho más abierto a defender los intereses de ese grupo étnico. Por lo tanto, lo que hay es un regreso
a la base, no fundacional, pero a la base tradicional del Partido Republicano, donde el Partido Republicano era conocido por la defensa de las minorías, a pesar de que nosotros lo que creo que tenemos un poco en la cabeza es que, por ejemplo, voy a decir es una licencia idiomática. Nosotros somos de los que pensamos que, bueno, porque es la fama del cine y eso quisiera tocarlo porque todos ustedes de una u otra manera trabajan muy bien ese tema. La imagen que nos ha vendido el cine es que cuando alguien del Ku Klux Klan se saca el sombrero blanco, lo que hay ahí es un republicano, cuando en realidad en términos estadísticos había mucho más demócratas en el Ku Klux Klan que republicanos, pero los republicanos estaban mucho más a favor de la defensa de todas las minorías. Entonces, en realidad es un realineamiento a la estructura ética fundacional del país. No voy a ir a las 13 colonias porque eso está quizás muy lejos, pero sí al Estados Unidos de final del siglo XIX, el siglo XX, donde los Estados Unidos ganan dos guerras mundiales, eso va entre comillas, por supuesto, pero donde lo que se está es también, y ahí es donde viene mi segundo tema, como lo quieran ordenar, que es el voto castigo. Hay una parte urbana que está muy comprometida con el discurso políticamente correcto, con el discurso woke, con el discurso, digamos, de esta búsqueda de igualar a ultranza lo que tiene que ver con los elementos más bien de las vidas privadas de las personas. Estoy Muy siendo lo más identitario. políticamente correcto posible. Pero ese Estados Unidos más rural, más interna, más de enormes extensiones de tierra con una casita en el centro para hacer agricultura, para hacer ganadería, para trabajar. No, o sea, ellos no compraron ese discurso, se lo calaron y se hartaron. Claro, toda generalización es un error y yo lo sé, soy el primero que lo sabe. Pero en este caso, el discurso eh, de la vicepresidente Harris ya iba un poco más allá de lo que toleraba esa base social americana. Y fíjense ustedes que los números que tú me mandaste, Isaac, que te los agradezco, que es un excelente primer abordaje, tú te das cuenta que, bueno, que las universidades de izquierda, las élites, compraron mucho ese discurso del Partido Demócrata, digamos, de lo políticamente correcto, el discurso woke, mientras que más hacia abajo, menos. Entonces, esos son dos de los tres elementos y el último que lo vamos a desarrollar un poco más en la próxima parte cuando ustedes intervengan es el voto castigo y el costo-beneficio. O sea, no es que realmente los americanos pudiéramos decir que están viviendo una crisis horrenda, porque no es verdad, pero no es lo que ellos querían, no es lo que ellos tenían en la cabeza. Y ellos tenían la percepción de que la propuesta económica de un republicano abierto al mercado, muy pro la privatización, muy poco la estatización económica, podría rendir mejores frutos después de 4 años donde, bueno, vivieron una inflación importante y vivieron situaciones muy complejas socialmente. Lo que ocurrió en particular en el estado de California lo vamos a tener que hablar en unos minutos. Pero Deseo ahí ganaron aclarar. pero siempre, ahí sí no hubo un cambio. En California volvieron a Ok, ganar los demócratas. pero los demás actuaron de una manera que es muy importante entender en política. En Estados Unidos, cuando tú veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Nueva York no quiere que le pase lo que le pasó a California. Lo de California es algo inédito en la historia de los Estados Unidos.
Bueno, siendo, después nos puedes explicar qué es lo que pasó en California. Yo me imagino a qué te refieres, pero sí. también quiero que Ariel intervenga y que Néstor nos siga guiando la conversación. Sí, gracias. No, es que, Dani, me gustaría que desarrolles un poco más el primer punto, el de la ética protestante, porque me dio la impresión que quedó un poco en el aire. Empezaste con una anécdota de los Amish o Amish, de este grupo conservador, pero la pregunta de Isaac iba dirigido a cómo puedes combinar el tema de las tantas minorías que hoy existen en Estados Unidos y relacionarlo con esa ética cuyo origen viene desde la misma fundación de Estados Unidos, pero está vinculado a los descendientes británicos, puritanos o quizás de otros grupos protestantes que llegaron o sea, que son los descendientes que en 1777, 87 fundaron y hicieron la Constitución de Estados Unidos. Pero hoy, ¿cómo pones esa interpretación cuando hay tanta cantidad de hispanos, cuya mayoría son católicos? ¿Ok? Cuando hay minoría judía, cuando hay una minoría que quizás en el estado de Michigan, no tanto en todo el país, pero quizás en el estado de Michigan pudo haber sido importante para que Trump se lo llevara. ¿Cómo lo explicas? Sí. Bueno, lo primero, creo que es importante ir a los conceptos de las cosas. Eh, la palabra ética viene de dos palabras en griego que se parecen, pero que no son iguales y no significan lo mismo. Por un lado está la palabra ethos y por el otro lado está la palabra ethos, con la segunda E más larga. Ethos significa comportamiento o conducta esperada. La base de de la ética protestante es que el comportamiento esperado, realmente la sociedad confía en ese comportamiento. Y voy a dar algunos ejemplos. Eh, Tú tienes una señal de stop en el medio de la nada. La ética protestante es que parte de la premisa de que tú te vas a parar, aunque tú veas que no viene ningún carro. Y una buena parte de lo que uno entiende como instituciones y Estado de Derecho en los Estados Unidos se fundamenta en no solo en el In God we trust in each other. O sea, es la confianza. Si en Dios confiamos, o En para decir, Dios confiamos, ujú. pero también confiamos el uno en el otro. Claro, confía, pero verifica y por eso tienes un cuerpo jurídico en los Estados Unidos. Tú no sabes si detrás hay una camarita que dentro de 200 kilómetros te van a parar, que no te paraste en el signo de stop, pero tú normalmente te vas a parar. Si vamos a llevar eso a la conducta en general, a la conducta esperada, tú entiendes, por ejemplo, que el día más importante del año en los Estados Unidos es el día de Thanksgiving. Es un día muy, muy importante y es tan importante que lo celebran protestantes, católicos, judíos, hinduistas, budistas. O sea, se ha extendido porque tiene que ver con el tejido social. Entonces, aquí el tema de la ética protestante no es solamente el tema religioso per se. Es la forma de entender a Jesús, la forma de entender a la Virgen María, etcétera, etcétera. Es la forma de entendernos entre nosotros. ¿Qué pasa aquí? Aquí hay dos tipos de mentiras en esta elección. Las mentiras que efectivamente verbalizó Trump, que es innegable, y las mentiras que verbalizó la contraparte Kamala. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a un análisis pasticho, que vino primero el huevo o la gallina. Tenemos que recordar
que en la elección presidencial anterior, una buena parte de las cosas, el Big Media se ocupó de ocultarlo. Y eso va en contra del espíritu del protestante. O sea, para el protestante general, lo que pasó con el tema de los medios, lo que pasó con el tema del ocultamiento de la información, lo que pasó con Hunter Biden, es algo que crea un resentimiento muy profundo. Y por eso es que el otro gran ganador en esta elección es Elon Musk. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero con ética. ¿Puedes explicar esa frase que tiene que Claro, ver esa mentira con el gran ganador Elon Musk? bueno, que las mentiras son diferentes en un caso y en el otro. Las mentiras que llevan 4 años arrastrándose con respecto a Trump, algunas se cayeron y algunas muy importantes se cayeron, como por ejemplo de que no lo iban a apoyar los hispanos, de No, que no pero lo iban a apoyar los... ¿qué tiene que ver el ejemplo de Elon Musk? No lo Que termino de Elon entender. Musk, al haber, no sé si la palabra, bueno, al haber comprado X, Sí, a acuérdense Twitter. que en la campaña anterior había un veto a lo que era Twitter, le había quitado la cuenta a Trump. sí. Eso incidió muchísimo en el resultado, porque Trump no podía o no tenía cómo hablar realmente a los electores de la manera como lo hizo en esta oportunidad. Y además en esta oportunidad, Elon Musk lo empujó. Eso no quiere decir que todo lo que haya dicho Trump sea verdad, pero lo pudo hacer abiertamente. El americano tiende a darle segundas oportunidades a quien considera víctima. Y Trump era la víctima perfecta, tenía 4 años como víctima, porque le taparon su posibilidad de comunicación, de comunicación, porque no le dejaron avanzar en algunas cosas que eran verdad dentro de otras que eran mentira. Pero el pueblo americano, una parte importante del pueblo americano, consideraba que, bueno, que el tipo no se le había dejado participar en igualdad de condiciones que a Biden y a Kamala Harris. Y tenía que venir un voto castigo. Y aquí está el voto castigo. No sé si me expliqué, si Sí, respondí a tu... bueno, yo considero que el voto castigo va más por el tema de la inflación, va más por el tema de que les ocultaron por largo tiempo el Partido Demócrata y el mismo Biden les ocultaron que él no estaba en condiciones para gobernar. Y por eso la pagó el Partido Demócrata teniendo que nombrar a dedo a, un- a una candidata sin hacer primarias. Y por ahí yo veo más el tema del voto castigo. No lo veo como un concepto tan abstracto. Me parece un poco el que tú estás dando. Yo lo veo con cosas más que se perciben y se concientizan de manera más clara. Y bueno, y creo que hay muchos otros elementos que tienen que ver también con el resultado. Respecto a lo que tú dices de la victimización de Trump, él es cierto por un lado, pero es cierto también que hay que tomar en cuenta y hay que buscarle una explicación de cómo un hombre que lo enjuiciaron con muchísimas demandas, que ya fue convicto en una de ellas, pero falta la sentencia, pero ya se le encontró culpable en una de ellas, eh, logra ganar la presidencia de Estados Unidos, porque cuando yo pienso en la ética protestante, también estoy pensando, a menos de que tú me corrijas, en la moral, en ver ciertas virtudes, sobre todo los grupos más conservadores, su candidato. No sé qué opinas del tema. Fíjate, lo primero que opino es que la suma de lo abstracto y lo pragmático suele ser la verdad. Eh, es importante cruzar cosas porque en este caso en particular de esta elección, es muy difícil dar una explicación solamente abstracta o solamente
pragmática. Esto es un resultado muy complejo, sobre todo por la magnitud del resultado electoral. Con respecto a lo que tú dices, es verdad. Claro que el tema moral es un tema que juega, pero depende quién y cómo se juega a la víctima primero y de qué manera logra convencer a los demás que es la víctima. Estados Unidos, desde el punto de vista sociológico, perdona o suele perdonar las metidas de pata horribles. Te doy un ejemplo. Esta serie de Netflix de los monstruos, de los hermanos Menéndez. Si tú te das cuenta, bueno, o sea, realmente creo que hay pocos crímenes más horrendos que asesinar a los propios padres. Pero resulta que la opinión pública después de la serie es que hay un conjunto de atenuantes. Y hay todo un movimiento buscando exonerar ya, o sea, o liberar, o yo no sé cómo se llama eso, de que, bueno, ya cumplieron la culpa, ya tuvieron más de 30 años en la cárcel, hay muchos elementos atenuantes, y entonces ellos merecen una segunda oportunidad. Si eso en algo tan horrible está pasando en Estados Unidos, ahora imagínate cuando estamos hablando de delitos de una magnitud jurídica menor. O sea, los crímenes de Trump, claro, uno esperaría que un presidente de los Estados Unidos, bueno, tuviera una moral impoluta, tuviera una conducta intachable en lo personal, en lo profesional, pero todo el mundo sabe que siendo Trump uno de los hombres más ricos del mundo, se tomó muchas licencias morales. Pero vamos a la contracara. A Bill Clinton la opinión pública, aunque tardó, yo no sé si la palabra es perdón, pero disculpó Lo de exoneró, alguna manera. ¿Ah? O lo exoneró. exoneró. Sí, sus indiscreciones que él dijo que no ocurrieron y sí ocurrieron. O sea, también hubo mentira. Pero en el otro caso, tú piensas que con Hunter Biden no pasó absolutamente nada. Entonces, ¿qué siente alguien con esa ética protestante de 200 años adentro? Siente que no hay una comparación o un equilibrio moral en las dos situaciones y mucha gente tiene mucha rabia de que se bloqueó claramente la justicia y muchos consideran, lo que pasa es que yo no he visto un estudio, es más mi percepción por la lectura de la prensa americana, que consideran que de alguna manera los delitos de Hunter Biden, que yo no tengo tan claros todos los delitos, y ni si fueron ni si no fueron tal cual, son más graves que los delitos que cometió Trump. Ahora, yo quiero hacer un comentario al respecto, porque Trump es el producto de varias cosas, entre ellas del propio sistema de medios que él ha criticado. O sea, Trump es el resultado de un personaje que se creó en los medios desde sus inicios como personaje del jet set de Nueva York. Primer punto. Después, eso se consolidó cuando él se convirtió en un personaje de televisión con The Apprentice. Y además, él representa al establishment. Quiéralo o no, él representa al establishment, primero porque él se ha beneficiado tremendamente del establishment. Entonces, lo que es interesante en el caso de Trump, que a pesar de ser un producto mediático, yo creo que Trump es un producto mediático, no tengo ninguna duda, y de ser un representante del establishment más, digamos, eh, asociado a la riqueza o a las formas de producir dinero de ese establishment, con todos los cuestionamientos que le podemos tener. Por ejemplo, quebrar empresas, pero igual seguir adelante.
a pesar de todo eso, ese sector conservador, muy asociado a la ética protestante, ve virtudes en Trump. O sea, y además lo disocia de ese sistema de medios que tanto critican y lo disocian de ese establishment al que tanto aborrecen. ¿Por qué es eso, Daniel? Oye, qué bueno tu planteamiento, Isaac. Qué bueno, porque me permites, y lo necesito, expresar la otra cara de la moneda. Yo no soy fan de la moral de Trump. Yo no soy fan de su estructura egoica, egomaníaca, eh, mitómana, megalómana. O sea, yo no estoy en lo absoluto encantado con él como persona, como ser humano, y tampoco como político, ¿ok? Me importa mucho dejarlo muy claro porque una cosa es el análisis frío de lo que estamos hablando, un resultado electoral, y otra cosa es mi opinión personal sobre la persona. Me parece que él representa, entre muchas otras cosas, eh, el uso, es que lo que pasa es que no quiero decir la palabra hipócrita, Ah, pero es bueno, que no sé qué otra Pero ya palabra la, puedo Ya utilizar. lo dijiste. pero ya la o dijiste. Pero le, ambivalente, dilo ambivalente, Perdón, ambiguo. ambivalente. Guabinosa. Ambivalente. Porque lo que, o sea, ¿quién es Trump? Es el producto de los medios de su país. Por cierto, yo estoy seguro que leer en un futuro, leer su biografía, va a ser fascinante en el mismo grado que horrendo. O sea, Sí, bueno, si alguien la escribe como hay que escribirlo, ¿no? y Que se alguien la meta de escribe como hay que verdad. escribirla. Porque, bueno, por supuesto, él es muy susceptible por el tema del ego a que la escriba gente que él autorice. Mm. De tal manera que no existen mentiras, solo existen verdades y lo malo que él hizo tampoco existió nunca. Pero mucho de lo que tú dices, Trump salta a la fama en varias oportunidades desde el punto de vista mediático. The Apprentice es una, pero él hizo películas También donde él tenía sus pequeños cameos, sí, lo hizo en sí, Home Alone, en Home Alone sale, ¿no? sí, entonces, pero resulta que cuando los medios se ponen en contra de él, los medios son malos. Pero mientras él tenía y cobraba sus enormes tajadas por The Apprentice y además hacía ese doble juego con las empresas que funcionaban, que no funcionaban, que quebraban, pero las mantenía y cómo hacía la... O sea, yo una vez leí un artículo, era un artículo muy particular porque era de auditoría y contabilidad de las empresas de Trump. Ujú. O sea, la ingeniería financiera que hay ahí, ojalá yo supiera el 0,1%. Y tú sabes de ese tema porque has estudiado el tema también. Algo, di 25 años clases del tema. Entonces, oye, de verdad que es una cosa. Ahora, entonces, a pesar de todo eso, digamos, eso está a la vista. Nadie Ah, puede ignorar no, que él es un producto de los medios, que es un tipo que ha jugado con el establishment, que se ha beneficiado de él, que ha hecho negocios no siempre de forma clara y transparente. Pero bueno, pero eso no importa. ¿Por qué no le importa a muchos votantes en Estados Unidos eso? ok. Fíjate, vivimos en una época que a mi juicio, y en particular en los Estados Unidos, están ocurriendo muchos elementos de desesperación a la vez. Hay un grupo social que está totalmente aterrorizado por el tema de la Agenda 2030, que es mañana. O sea, 2030 es mañana. Sí. Hay un grupo en los Estados Unidos que siente que durante el periodo de Barack Obama, que fueron 8 años, más los 4 de Biden, hubo una hipertolerancia a que entrara o ingresara a los Estados Unidos. eh, yo ¿cómo lo diría? Una cierta forma de terrorismo que usa los capitales americanos, usa las ONG norteamericanas para financiar sus actividades. No porque Estados Unidos sea cómplice, todo lo contrario, sino porque la vida es tan compleja en Estados Unidos
que no se le puede hacer seguimiento a todo el mundo. Y en Estados Unidos también estamos muy acostumbrados a que primero son amigos y luego se convierten en enemigos. Lo hablamos Sí. la vez pasada. Un Eh, paréntesis, Dani, ¿puedes Claro. explicar a quien no conoce qué es la Agenda 2030? Sí, bueno, es una agenda que tiene un conjunto de puntos que tienen que ver con lo que se entiende como la ecología, tanto desde el punto de vista humana, urbana y social. Es una agenda que está destinada a aumentar los grados de igualdad de derechos, entre distintos grupos sociales que antes quizás no tenían los mismos derechos y que están luchando por igualdad de derechos. Por otro lado, hay un tema, por ejemplo, ambiental o medioambiental, donde se están sancionando a compañías por supuestas emisiones de productos que son sumamente tóxicos, pero a la vez nadie está sancionando la producción de baterías para carros o de baterías de litio que también producen una marca, una huella ecológica muy severa, muy Donde grande. simplemente quiero acotar que Ajá. Elon Musk tiene muchos intereses allí económicos. Ah, ay, perdón. Y se me ocurrió. Entonces, como tú te das cuenta, hay un contrapeso y una parte muy importante de la sociedad americana necesita regresar a que Estados Unidos sí sea la cuna de la libertad, sí esté abierta a una inmigración, pero que sea legal, efectiva y productiva. Quiero citar el caso de, por ejemplo, los inmigrantes legales que vinieron, que fueron de Venezuela a los Estados Unidos en los últimos 25 años. Fueron aceptados, fueron acogidos, tuvieron que hacer todas las cosas que se tenían que hacer para poder ingresar en puestos de trabajo. Lo que no acepta una buena parte de la sociedad americana es que por la corrección política se permite el ingreso y la incorporación de inmigrantes ilegales cuyos antecedentes no han sido realmente verificados como se debe verificar. O sea, eso también, yo no quisiera que se pensara que, bueno, que de repente el pueblo americano se volvió xenófobo. No, se volvió antiterrorista. O sea, lo que pasó hace 22 años, eso no se ha olvidado, ni siquiera se ha curado. Lo que pasa es que se construyó un edificio donde estaban dos, pero eso no quiere decir que esas heridas estén curadas. Entonces, bueno, obviamente hay una parte importante de los Estados Unidos que se pregunta, ¿por qué yo tengo que cubrirles los gastos a los inmigrantes ilegales que entran por cientos de miles al día? ¿Por qué? O sea, no son inmigrantes que vienen a entregarle capacidad productiva al país. No estoy diciendo lo que pienso yo, estoy diciendo lo que piensan los americanos. Entonces, bueno, tiene que haber un poco de freno a ese tipo, digamos, de personas que están entrando a Estados Unidos, no a dar, sino a recibir de gratis, donde los contribuyentes, que cada vez pagan más y proporcionalmente ganan menos, son los que están costeando toda esta inmigración ilegal, ilegal, no la legal. Daniel, ¿cómo dentro de ese panorama, cómo se explica entonces la subida en la aceptación por parte de los hispanos y de los afroamericanos de la figura de Trump? Eh, Hay una cosa muy interesante con los fenómenos de transculturización. Este, en Estados Unidos hay una fuerza cultural muy grande. Quizás nosotros estamos más acostumbrados a ver el comportamiento de las minorías y estamos menos acostumbrados a ver el comportamiento de las mayorías. Resulta que esos hispanos y esos afrodescendientes, de una u otra manera, también buscan integrarse a la cultura americana, integrarse a hacer las cosas by the book. Eh, si ustedes se dan cuenta y leen los registros
de inseguridad, no sé, el nombre genérico se me fue ahorita, de crímenes en los Estados Unidos de distintos rankings, Sí, sí, la cifra. Sí, de las cifras, ustedes se van a dar cuenta que la proporción de hispanos y de afrodescendientes es menor que la de americanos. Ustedes se van a dar cuenta también que hay una proporción importante, no es tímida, no es pequeña, de personas de posiciones extremas que cometen actos delincuenciales que, bueno, no son hispanos, no son afrodescendientes, sino son extremos de miembros de la sociedad americana. Entonces resulta que el hispano que ha venido creciendo en la economía de los Estados Unidos y el afrodescendiente que le han ido dando las mismas oportunidades que a los americanos nativos, no, porque esos son los indígenas, pero sí los americanos de tradición no quieren perder eso que han ganado con esfuerzo y con trabajo. Y la sociedad americana se ha forjado a sí misma con libertad, esfuerzo y trabajo. Y eso, esta sociedad que ya tiene más años, que ya puede votar, que ya es americana, no quiere perder eso. Quiere parecerse mucho más a la sociedad media norteamericana que a, digamos, grupos marginales de sus orígenes de base. Dani, yo quería agregar a eso, sobre todo uno lo ve con el número de hispanos que votó a favor de Kamala Harris, pero no por una gran diferencia como se predecían los supuestos pundits, los supuestos expertos. Y yo creo que aquí entran unos factores, quiero saber cuál es tu opinión de lo que voy a decir. Creo que entra primero el tema de que la mayoría de los hispanos son gente más conservadora desde el punto de vista de su catolicismo. Probablemente las propuestas las propuestas progresistas, ya la manera que el Partido Demócrata las está presentando con mucho menos timidez y aceptándolas como suyas, no como ideas que vienen de grupos progresistas y vamos a tomarlas en cuenta, sino que ya vienen a ser parte de la ideología del partido. Eso ya hizo pensar a una buena cantidad de los hispanos de, yo insisto que en esas elecciones era un mal menor, o voto por Kamala o voto por Trump, pero como mal menor. Y muchos vieron a Trump como un mal menor en eso. Y segundo, esto que tú estás mencionando del tema de la criminalidad y todo, yo creo que solamente hubo un grupo hispano, bueno, el tema de los narcotraficantes, porque Trump sí mencionaba lo del ¿cómo se llama? Isaac, puede ayudar, Del fentanilo. el fentanilo, que viene mucho a través de la frontera y viene con los contrabandistas, los narcos, etcétera. Pero también que Trump, no creo, estoy seguro que Trump mencionó en dos estados donde la organización criminal del Tren de Aragua, venezolana, se está empoderando y daba eso como ejemplos de cómo está creciendo el crimen y la violencia en Estados Unidos. ¿Qué opinas? Pero primero sobre el tema del catolicismo de los hispanos. Sí, fíjate, ¿por qué para mí ese tema de la religión es tan importante? Eh, con toda seguridad, tanto ustedes como muchos de nuestros oyentes del día de hoy conocen el texto de Samuel Huntington, El choque de las civilizaciones, que en el fondo es un texto que habla de que hay 8 bloques culturales, pero que son culturales religiosos. ¿Ok? Eh, yo en lo particular pienso que desde la caída del muro de Berlín, cuando se vuelve a permitir en todo el occidente, todo el oriente de Europa, la reexpresión religiosa de los rusos, de los países que estaban detrás de la cortina de hierro donde la religión estaba prohibida, eh, y,
y viene el ascenso, y bueno, unos pocos años antes, la revolución islámica, el derrocamiento del Shah de Irán, desde los años finales de los 70, eh, hemos tenido hitos que muestran que el mundo se está volviendo otra vez cada vez más religioso. Eh, claro que nosotros que somos contemporáneos, por supuesto, yo el más joven por mucho, este, nosotros estábamos acostumbrados a escuchar las noticias de ETA, las noticias del IRA, o sea, nosotros vivimos una época donde el tema de las nociones de separatismo tenían componentes políticos, tenían componentes religiosos, estaban los católicos en contra de los Protestante. protestantes, pero resulta que en el mundo lo que sí está ocurriendo es un ascenso en el sentimiento religioso de todas las religiones. Ustedes dirán, bueno, de repente la Iglesia Católica ha bajado un poco. Sí, no, sí, no. Este, estas son derivaciones del cristianismo. Ustedes dirán, bueno, pero es que ahorita, por ejemplo, en el mundo judío, los neólogos o los reformistas están creciendo exponencialmente. Bueno, sí, pero también hay un crecimiento de ortodoxos muy importantes. Ni hablar el tema musulmán. Claro que hay musulmanes que no son muy practicantes, que son muy light, que son muy bueno, yo no voy a decir laicos, pues, pero si son seglares, o prácticamente lo son, pero el crecimiento en el fanatismo religioso en los musulmanes, yo no lo tengo que explicar con ustedes. Entonces, Estados Unidos es el crisol de eso, donde cada día hay más iglesias protestantes, episcopales, pentecostales, los mormones, etcétera. Hay un crisol de crecimiento de fervor religioso y eso va con los tiempos. Uno hubiera podido pensar que, bueno, ya tan entrado el siglo XXI, quizás la religión no iba a ser tan importante y que iba a bajar. Todo lo contrario, todo lo contrario. Yo quiero aprovechar que estás haciendo ese análisis que me parece muy bueno para preguntarte si tú crees entonces que lo que pasó el martes es, en el sentido más estricto del término, reaccionario. O sea, es una expresión de un movimiento reaccionario Oh, ante digamos, la política de identidades, ante la idea de no controlar la frontera, dejar que todo el mundo entre, ante la idea de intervenir en la economía, aunque en eso yo creo que Trump no es tan promercado como tú lo has dicho. Pero bueno, porque bueno, ya se dice, es lo que teme todo el mundo, lo escuché en la televisión francesa hoy, que él va a empezar a imponer aranceles a las importaciones de la Unión Europea, que va a imponer aranceles otra vez o adicionales a las importaciones de China. Así que bueno, pero quiero que reflexiones un poco en ese punto. Esto es una elección que expresa un movimiento reaccionario. oh, sí, oh, sí. Yo creo que el ser humano está con una sensación de cada vez más soledad, más miedo, más temores, y la religión viene del latín religare, rejuntar. Y entonces en este periodo de propaganda electoral quedó muy claro para el americano promedio que una opción era una opción más conservadora desde ese punto de vista, o sea, donde se tomaban más en consideración, más en cuenta esos elementos eh, de ser reaccionario hacia el conservadurismo y no al revés. No es que la religión ha ido bajando de importancia, sino que ha ido subiendo.
Y el discurso de Trump era un discurso conservador frente a ese discurso que no caló. Bueno, lo fue Eh, muy claramente con respecto al aborto, por ejemplo, donde él ha cambiado de opinión no sé cuántas veces en su vida, pero tienes independientemente de que él razón, haya cambiado de opinión, él tuvo un mensaje muy claro con respecto al aborto. pero es que es política. Ujú. Es política. También cambió de ideas políticas a lo largo de su vida varias veces. Sí, 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 claro, pero entiendo lo que Pero dice. el punto es que él entendió en este momento que era lo que estaba necesitando la sociedad americana y no es la profundización del movimiento del pensamiento woke. O sea, el americano no está buscando, el americano promedio, yo no te estoy hablando de los grandes artistas de cine y de televisión y sabes que tienen otro tipo de discurso del mainstream, Sí, además que Claro. fueron los que salieron a última hora con mensajes casi desesperados abogando por me Kamala voy de Harris. Estados Unidos. Sí, 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 imagínate, eso ¿Cuántas, lo que hace es reforzar la reacción. claro, cuántas personas son? ¿Cuántos actores son? ¿Cuántos influencers son? ¿Cuántos multimillonarios son? Son Sí. pocos. No, pero aparte de que sean pocos, porque sí tienen, Eh, algunos son muy En, en, populares, en ciento y como, pico de millones, por claro, supuesto. como Taylor Swift, o sea, algunos son muy populares, pero hace que esa base reaccionaria, para ponerlo en términos muy sencillos, pues se movilice. Diga, bueno, si ahora estos son los que apoyan a Kamala Harris, imagínate, ellos que representan la política de identidades, que representan para mucha gente la degradación moral, etcétera. Pero vamos un momento, o sea, además pensando en Venezuela, Sí, al tema económico, sí, porque una de las consignas de Trump siempre ha sido drill, baby, drill, que quiere decir Estados Unidos tiene que seguir explorando y perforando y perforando. sacando petróleo y sacando gas natural para no depender de nadie en el mundo con respecto a sus fuentes de energía. Entonces, él vuelve con la política de drill, baby, drill, y es algo que interesa mucho a Venezuela, porque si la idea es ser autosuficiente con respecto al petróleo y al gas natural, cómo queda Venezuela allí? Bueno, yo creo que el tema de Venezuela es indispensable tocarlo. Yo te agradezco mucho que lo estés haciendo. Eh, Aquí quizás te va a sorprender un poco mi respuesta, porque en ambos casos el resultado hacia Venezuela el resultado en términos económicos es más o menos parecido, aunque puede que sea diferente en términos políticos, pero en términos económicos. El tema de continuar el desarrollo de la industria petrolera americana, que en este momento es el primer productor de petróleo del mundo, está todavía a mucha distancia de poder satisfacer no solo sus necesidades internas, sino las necesidades de su conexión con el resto del mundo. Y Venezuela, calladitos, todos, se están convirtiendo otra vez en un proveedor bien importante y bien interesante de petróleo para los Estados Unidos. Luego, China, que fue el mejor amigo de Venezuela hasta hace poco, ya no le interesa. O sea, el costo de llevar ese petróleo para tener ese nivel de deuda de Venezuela a China ya no es interesante. Este, y Venezuela no cambió de lugar geográfico. Sigue estando a 3 horas de Miami, aunque no tengamos el vuelo directo. Entonces, hay algunos elementos, es que la política es muy hipócrita. O sea, puede que sí haya algunos elementos que pudieran generar presión política, pero en ambos casos yo pienso que viene un cierto grado de apertura, de apertura discreta hacia el Estado Un venezolano. laissez-faire, o sea, que las licencias petroleras sigan allí. Es correcto. Y hay una cosa que la gente no siempre tiene como muy presente. Yo no tengo los números a la mano, porque no pensaba que iba a hablar del tema ahorita.
Pero recuerden que una proporción importantísima de las sanciones son intuitu personae, son a personas. No son o sea, no es que El todas país. las sanciones No es a todo el país, son sí. industriales al país. No, no, no. No, no, no. No es como en La- Cuba, como el ¿Ah? caso cubano. No es como el caso cubano. No es como el caso de Cuba, buena acotación. Entonces, aquí en Venezuela, eso se va a aprovechar porque es que Venezuela necesita los dólares americanos que dicen In God We Trust para seguir financiando la permanencia en el poder. ¿De qué otra manera se va a financiar? Con dólares. De hecho, aquí ya la transacción del bolívar como moneda corriente es muy baja. Entonces se necesitan los dólares y va a haber un poco de mayor apertura, como tú dijiste. Las de FER, las de PASE. Así es, así es. Bueno, estamos llegando al final de este programa, de este podcast de Poco un Todo. Ojalá, ¿lo dije bien, Isaac? Sí, sí, perfecto. Sí. Es que es un poco enredado para comentar. Estuvimos con nuestro amigo, el doctor Daniel Barnaghi, que desde Caracas nos estaba haciendo un análisis muy prolijo sobre los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Los esperamos en la próxima semana para que ustedes que sigan los temas que nosotros desarrollamos desde este podcast y le damos las gracias. Bueno, no sé si Ariel y Isaac quieren decir algo para despedirse. Bueno, como Adelante. siempre, agradecerte a ti y a Daniel por su análisis, agradecer también, por supuesto, a mi compañero de podcast, Ariel, por estar aquí siempre reflexionando juntos sobre estos temas. Y obviamente este es un tema que no se acaba hoy. Esto solo comienza, Daniel, así que seguramente en el futuro volveremos a hablar porque Trump ya toma posesión el 20 de enero y ahí empezaremos a ver al hombre en acción. Así que pues, será muy interesante ver qué es lo que nos depara la presidencia de Trump a partir del año que viene. Yo con tu Sí, comentario quisiera yo también, cerrar. yo quería también despedirme, dar las gracias a todos los aquí presentes para no reiterar, pero decir que a Daniel también lo vamos a invitar en el futuro para hablar sobre música, porque Muy ese bien. aspecto de su preparación profesional es muy importante y le podemos sacar mucho provecho, sobre todo cuando nuestro amigo que también es parte de este podcast, Amiel, que se ha tomado unas vacaciones, regrese, es músico. Entonces lo va a ser todavía más Ok, entonces tenemos una interesante. buena combinación, política y música. Es Pero una buena Daniel, querías combinación. decir algo. Daniel. Sí, bueno, primero agradecerles a los tres, una vez más, estas dos oportunidades muy valiosas para mí, que aprecio, agradezco y además he disfrutado supremamente. Y quería cerrar con una frase, por supuesto, no puede ser diferente, muy antipática. Entre los médicos hay un dicho que dice que la novia del estudiante no es la esposa del médico. Un Trump es hasta el 19 de enero, que incluye la parte de la candidatura y este primer tiempo como presidente electo. No es lo mismo ser candidato que ser presidente electo, pero que ser presidente en ejercicio, donde todo el mundo está prendiendo un fosforito distinto. Así que Así es. habrá oportunidad para volver a hablar. Seguro que sí. Bueno, Bueno, muchísimas buenas gracias. Muchas gracias. Saludos y gracias a todos.